No, eso, bueno, nosotros hemos trabajado hace muchos años en este tema. Actualmente nosotros como acá del Frente Amplio hemos apoyado las propuestas que han venido desde el ámbito ejecutivo, tanto como el bono crianza y los 50 millones de dólares para programas vinculados a la primera infancia. En esta rendición de cuentas, desde que eso fue votado en la anterior, no se había distribuido por las sectoriales, lo reclamamos desde nuestra bancada, le estamos dando seguimiento, pero lo que sí es claro, y los datos lo muestran, fíjense que en el último aumento, el Uruguay viene en los últimos años, ustedes saben, aumentando la pobreza total, pero sobre todo el Uruguay sigue manteniendo un indicador que no es de ahora se acentúa y estamos muy preocupados, porque en cada crisis socioeconómica que tiene el Uruguay, los hogares más afectados son los hogares con niños, niñas y adolescentes. Si uno sigue la curva de la apertura democrática hasta ahora, en la crisis del 2002, la pobreza en los hogares donde había niños menores de 6 años era del 63,7%. 6 de cada 10 niños en el año 2002 estaba por debajo de la línea de la pobreza. Hoy, con los datos del INE del primer semestre del año 2022, es del 22,5 cada por ciento. O sea, hoy casi realmente tenemos 2 niños cada 10 viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Un indicador que aumentó con respecto al año 2021, en ese aumento considerable que tuvo más de 80.000 personas viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Bueno, el 22% está concentrado en los hogares donde hay niños menores de 6 años, pero también en niveles muy altos en los menores de 18 años. El gobierno, nosotros hemos trabajado, hoy tenemos un proyecto de ley, primero, los recursos son insuficientes, con las transferencias monetarias solos no alcanzan, las políticas, primero porque son escasas, eso quiero aclarar, porque siempre hay un tema con las transferencias monetarias desde los gobiernos nuestros, que es una discusión más política e ideológica. Las transferencias monetarias, que son las asignaciones familiares contributivas y no contributivas, la de plan de equidad, la TUS y ahora el bono crianza, no cubre un cuarto de la canasta básica de hogares que precisan los niños y las familias con el acceso a la vivienda, a los cuidados básicos en salud y otro nivel mínimo de cosas a garantizar. Un cuarto, o sea, es muy poco lo que el Uruguay transfiere en plata a los hogares con niños, niñas y adolescentes. Después tenemos otras dificultades tenemos muchos programas a veces en el Estado fragmentados y eso hace que el Uruguay también sea ineficiente en cómo llegan esos servicios y prestaciones. Pero el Uruguay invierte 4 veces menos de su gasto público social en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Y si las políticas de infancia no se trabajan garantizando trabajo de calidad para esas familias, salud mental, políticas de vivienda y cuidados sobre todo, porque los cuidados, las políticas de infancia no se pueden ver desde la restricción del mundo de los niños. Los niños dependen de los adultos que conviven con ellos. Y en el Uruguay, por eso hoy nosotros estamos trabajando en una ley, que es una ley de garantías, no sé si tú la conoces, de primera infancia, infancia y adolescencia, en la cual queremos que salga con la voluntad de todo el sistema político, porque entendemos que son las políticas de Estado que en el Uruguay deben primar. El Uruguay que está trabajando la reforma educativa, la seguridad social, que estamos preocupados por los temas de seguridad, no vamos a generar cambios estructurales si no modificamos cómo invertimos, cuánto invertimos y cómo el Estado es más eficiente garantizando el derecho de cada niño o niña que nace en nuestro país. Esa ley hoy está en la Comisión de Población y Desarrollo. Nosotros nos hemos reunido con la ministra de Economía esta semana, Susana Arbeleche, con el director, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, con el director del OPP, el contador Alfi, con el ministro de Desarrollo Social, con el presidente Linau, que también parte de ellos han concurrido a la comisión, y con los presidentes de todos los partidos políticos de nuestro Partido Nacional, que va a tomar postura la semana que viene, para ver cómo el Uruguay, más que preocuparse por políticas pronatalistas, garantiza el bienestar de cada niño o niño que nace. Los niños no votan y no pueden ser un botín electoral del sistema político. Tiene que ser realmente una política de Estado donde el Uruguay redimensione la importancia que tiene redireccionar más recursos a los hogares con niños, niñas y adolescentes. Yo miraba los datos
hoy de los niños nada más de este departamento, y realmente también preocupan. O sea, los datos de la infancia en el Uruguay debe ser una política de Estado en el cual cada uno de nosotros sepamos, como integrantes del sistema político, que no se resuelve de una administración a otra, y tenemos que tener no solo más recursos seguro, pero tenemos un Estado fragmentado que hace que muchas prestaciones lleguen a través del BPS, de ACE, del INAU, del Ministerio de Desarrollo Social, y si tampoco incorporamos a garantizar trabajo, es lo que pasó ahora. Crece la economía desde el punto de vista macroeconómico y el contador Alfi se pregunta por qué no disminuyó la pobreza. Y bueno, porque realmente si uno va a lograr indicadores macroeconómicos donde se concentra la riqueza, donde no se genera trabajo de calidad, esto repercute directamente en los hogares donde hay niños. Cuando ahora vemos los datos de inseguridad alimentaria también siguen estando concentrados en los hogares donde hay niños y niñas adolescentes. Una de las críticas que le hace el Frente Amplio los partidos que ahora están en el gobierno, dicen, pero esto no es un tema nuevo, y durante los gobiernos del Frente se multiplicaron los asentamientos, hay más de 600. Porque son problemas complejos que requieren, no son soluciones fáciles. Y siempre, si cada una de las situaciones, en el tema de infancia a mí me dicen, ustedes no lo logran, no, nosotros sí, no lo logramos resolver de la forma estructural y completa que nosotros queremos. Pero pasamos de tener esos niveles más del 50% de niños por debajo de la línea de la pobreza medida por ingresos a terminar los últimos años de gobierno del Frente con cifras del 17 y pico %. De que con la pandemia mediante se desnudaron determinadas políticas estructurales y el Uruguay fue de los países de América Latina que menos invirtió con respecto a su Producto Bruto Interno en políticas sociales para sostener una crisis de la magnitud que tuvo la pandemia. Entonces, lo mismo pasa con los asentamientos, son problemas complejos que tampoco se resuelven. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Siempre cobrándonos cuentas? Cuando uno le pide el voto a la ciudadanía, para gobernar hay que hacerse cargo de gobernar. Y también quienes ocupamos lugares de la oposición, es lo que tratamos de hacer en muchos temas nosotros, desde una oposición con responsabilidad, tratar de aportar para qué cosas hicimos nosotros bien, qué cosas funcionaron y qué cosas hoy también ellos en los temas de infancia se dan cuenta de que realmente no está teniendo el impacto, porque requiere de otro diseño diferente de la política pública. Bueno, lo mismo pasa con la política de vivienda. Hay que encararlo, y si querés, Martín, profundizar desde otro lugar. Ahora, siempre nos cobramos cuenta, no estamos todavía en campaña electoral. ¿No les parece que el gobierno se tiene que hacer cargo y también si tiene una oposición que quiere aportar ideas que durante 15 años gobernó y muchos indicadores mejoró de forma estructural? Porque al gobierno le cuesta reconocer que durante la pandemia tuvo un sistema nacional integrado de salud que sostuvo mucho de lo que se hizo en la pandemia. Bueno, nosotros trabajamos con responsabilidad y en algunos temas ya vamos a tener oportunidad de llegar al 2024 y rendir cuentas cada uno qué es lo que hizo, qué programa ofrece el Frente Amplio para volver a decirle a la ciudadanía que nuestra propuesta es con esto, con un Estado que garantiza derechos y no solamente la política de crecer macroeconómica que derrame sin tener políticas de redistribución.